¿Y qué pasa mientras tanto con la economía? Pues bien, registró una histórica cifra de crecimiento de 18,1% para el mes de mayo. Se trata de la mayor expansión desde que comenzó a medirse el IMASEC por allá por el año 1986. Así es, por eso estamos con nuestro periodista económico Cristian Pino para hablar precisamente de esta excelente noticia que para el ministro de Hacienda indica que nuestra economía comienza a ponerse de pie. ¿Será así, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ramón. Claro, la visión del ministro de Hacienda tiene que ser esa, positiva, tiene que dar un mensaje de tranquilidad a la población, pero hay que mirar esta cifra con cautela y sobre todo, Mónica, Ramón, porque es una cifra que se basa principalmente en el consumo, en el dinamismo y el crecimiento del comercio. Vamos a ver nuestra lámina para contarles en qué se solventa esta cifra de 18,1%. Primero, en la baja tasa de comparación, eso no hay duda. Mayo de 2021, 18,1%. ¿Qué ocurría? En mayo del 2020 retrocedíamos, se contraía en un 15,3%. Fue el mes de peor desempeño económico medido en el IMASEC y ahí está el primer elemento base. El segundo es la adaptación de nuestra economía al contexto pandémico, cómo los distintos sectores se han podido adaptar también a cómo estamos funcionando, a las restricciones y ya ha generado mayor actividad a diferencia también de lo que ocurría en mayo. Y un tercer elemento sin duda es lo que les comentaba, el consumo, el impulso del comercio dado particularmente por los retiros de los ahorros provisionales y por bonos que ha entregado el gobierno, entre ellos el IFE. 50.000 millones de dólares ya solo por los retiros. Se le suma, por ejemplo, los 5.600 millones de dólares del IFE que anteriormente se pagaban, no el universal, el que se entregaba con anterioridad. Y si a eso le sumamos los 9.000 que comprende el paquete completo del IFE universal hasta el mes de septiembre, vemos la cantidad de circulante que hay en la economía, cómo se inyecta eso y va al consumo. Vamos a ver nuestra siguiente gráfica que nos va a dar cuenta también de la curva que va dando cuenta del comportamiento de la economía. Para algunos se plantean lo siguiente, Ramón, Mónica, ¿es recuperación o es crecimiento? Y la verdad es que ahí hay que hacer los análisis en respectivo. Ahora, si uno compara más que el mes de mayo de este año con el del año anterior, sino mes a mes, es decir, ¿qué ocurre? En abril con respecto a mayo hay un crecimiento de 2,6% de la economía. Pero ojo también con aquello, porque de ese 2,6%, 1,3% corresponde al comercio. Es decir, el comercio ha impulsado este IMASEC histórico. Se refirió el presidente Sebastián Piñera a esta cifra, lo escuchamos a continuación. El crecimiento de 18,1% que sorprendió a muchos durante este mes de mayo nos permite anticipar que este año nuestra economía va a crecer en torno al 9%, siguiendo las estimaciones del Banco Central. Y de esta forma vamos a recuperar con creces lo que habíamos perdido el año pasado. Muy pocos países en el mundo pueden decir lo mismo. Ya, recuperación o crecimiento efectivo. Una de las cosas que hemos visto meses anteriores, cuando los números eran bastante malos, veíamos que, por ejemplo, el IMASEC minero era positivo y explicaba un poco y compensaba. En esta perspectiva del 18,1, ¿cómo ha sido ahora? Bueno, fue el IMASEC no minero negativo durante el mes de mayo y aquí se produce el efecto contrario. La tasa de comparación no es tan mala con respecto a lo que ocurrió en mayo. Si nos acordamos y revisamos los datos, está ese elemento que hace que el índice no minero sea no comparable en términos de su caída con respecto a lo que ocurre durante el mes de mayo. La minería en general no ha tenido estas curvas tan dramáticas en su comportamiento y hoy día además la minería está funcionando ya a su máxima capacidad con respecto a los proyectos, con respecto a la inversión en este contexto. Entonces las variaciones que hay son menores en las oscilaciones con respecto a la economía en general. Vamos a ver el crecimiento por actividad para confirmarles lo que yo les decía, Mónica, Ramón, 7,5% en la producción de bienes, ya impulsado esto por el índice manufacturero, impulsado aquello. El comercio, 51,3%, y esto ya se había anticipado con las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Cristian, ¿hay efecto de reapertura de fin de cuarentena? ¿Coincide con periodo, no? Sí, claramente, porque en mayo hubo mayor movilidad que en abril. Bueno, esto recordemos que en mayo no es junio, en junio ya hay mayor restricción
corrección, pero obviamente ahí hubo mayor movilidad que implica también, y esta adaptación de la que hablábamos inicialmente incide en esa cifra. ¿Qué ocurre con esto? Que obviamente también con los bonos, con los apoyos, hay mayor circulante, hay mayor liquidez, suben los precios por mayor demanda, y si a eso le sumamos el contexto internacional, también incide. ¿Dónde se refleja eso? Por ejemplo, en el precio de los combustibles que hoy materializaron su subida número 31. Desde el mes de noviembre hasta el día de hoy vienen solo subiendo las gasolinas en nuestro país. Sí, está re caro el combustible, lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Te parece que con estas cifras, lo que decía el ministro, que partíamos con eso, que la economía se está poniendo de pie, ¿se puede sustentar un crecimiento económico solo en el comercio? No es lo ideal, sino que sea un complemento, que por ejemplo crezcan las inversiones, crezca también todo lo que tiene que ver con el sector exportador, y eso, los niveles de crecimiento es mucho menor. No podemos seguir impulsando el comercio porque eso está claramente relacionado con la inyección de liquidez que antes explicábamos. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias, Muy bien, buenas noches.